Buenas noches, profe. Mi nombre es Harold Muñoz. Voy a tratar el tema correspondiente a analizar los recursos financieros. La primera pregunta dice, ¿qué es y para qué sirve la planeación financiera? ¿Cuál es su importancia en el manejo de los recursos? La planificación financiera no solo se debe de tener en cuenta en las empresas, sino también en la vida personal, y es fundamental en cualquier actividad. Esta consiste en desarrollar un plan financiero donde se trazan diferentes objetivos y metas, las cuales se consiguen mediante estrategias. Es determinante en la gestión de los recursos económicos, pues de ella depende que se llegue a los objetivos y metas trazadas. ¿En qué consiste el análisis del flujo de fondos? Es un informe en el cual se puede apreciar las entradas y salidas de dinero que se realizaron en diversos periodos de tiempo en una organización. Normalmente las empresas la realizan mensualmente, lo que llamamos normalmente cierre de mes. También es un tema netamente contable donde se aprecia realmente todo el movimiento de entradas, salidas, compras, ventas, etc. Y por último, ver realmente las ganancias obtenidas. Explicar las herramientas o métodos que se usan para la evaluación de alternativas de inversión. Bueno, las principales herramientas y metodologías que se utilizan para evaluar un proyecto desde el punto de vista financiero son: costo anual uniforme equivalente. Consiste en convertir todos los ingresos y egresos en una serie de informes de pagos, obviamente si el KV es positivo. Es porque los ingresos son mayores que los egresos y por lo tanto el proyecto puede realizarse, pero si el CAUE es negativo es porque los ingresos son menores por los egresos y en consecuencia el proyecto debe ser rechazado. Tenemos también el método del valor presente neto, BPN. El método del valor presente neto es muy utilizado por dos razones. La primera porque es muy fácil la aplicación y la segunda porque todos los ingresos y egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse fácilmente si los ingresos son mayores que los egresos. Otro método es el método del valor presente neto incremental, BPNI. El valor presente neto incremental es muy utilizado cuando hay dos o más alternativas de proyectos mutuamente excluyentes en las cuales solo se conocen los gastos. En estos casos se justifican los incrementos en la inversión si estos son menores que el valor presente de la diferencia de los gastos posteriores. Tenemos el método de la tasa interna de retorno, TIR. Consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplan las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. Tenemos el método de la tasa interna de retorno incremental, TIRI. Consiste en calcular la TIR, o sea, tasa interna de retorno, a la cual se hace cero la ecuación de valor que se plantea por el método del valor presente neto incremental, BPNI. Así se debe entender que la TIRI, o sea, la tasa interna de retorno incremental, es la tasa a la cual se invierte el capital adicional que se necesita en caso de decidirse por la alternativa más costosa. De igual forma tenemos el método de la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo está representada por la relación ingresos-egresos, en donde los ingresos y los egresos deben ser calculados utilizando el BPN o el CAUE, de acuerdo al flujo de caja, pero en su defecto, una tasa un poco más baja que se denomina tasa social. Esta tasa es la que utilizan los gobiernos para evaluar proyectos. Método periodo de recuperación, PR. Se basa en sus fundamentos en la cantidad de tiempo que debe utilizarse para recuperar la inversión sin tener en cuenta los intereses. Es decir, que si un proyecto tiene un costo total y por su implementación se espera obtener un ingreso futuro, es
en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial. Tenemos el método del costo capitalizado. Se presenta como una aplicación del valor presente de una anualidad infinita. Este es aplicado en proyectos que se supone tendrá una vida útil indefinida, tales como represas, universidades, organizaciones no gubernamentales, etc. También es aplicable en proyectos que deben asegurar una producción continua, en los cuales los activos deben ser reemplazados periódicamente. Bueno, explicar un ejemplo de portafolio de inversión. Portafolio de inversión es un conjunto de diversos instrumentos financieros seleccionados y administrados con fundamentos sólidos, buscando tener rendimientos adecuados para cada perfil de riesgos y o horizontes de inversión. Un ejemplo de portafolio de inversión es la compra y venta de acciones como por ejemplo las de Ecopetrol. Las inversiones en la bolsa sufren un constante sube y baja, por lo que los beneficios obtenidos en una temporada se pierden en otra. Comprar acciones en bolsas es casi como jugar bingo, unas veces se gana y otras veces se pierde. Los derivados, ¿qué son? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Por qué son considerados como instrumentos de gestión de riesgos? Un derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo determinado en una fecha futura específica y a un precio indefinido. Es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. Por ejemplo, el valor futuro sobre el oro se basa en el precio del oro. Ventaja de los derivados. Primero, permite muy buenas posibilidades de cobertura de riesgo. Aquel inversor que tenga compradas unas acciones puede utilizar los derivados como seguros a su inversión. Segundo, las garantías que el inversor debe depositar están remuneradas. Cuando se asumen posiciones de riesgo, la Cámara de Compensación de MEFF, o sea, Mercado Español de Futuros Financieros, el mercado donde cotizan los derivados, exige al inversor que deposite unas ganancias. El inversor recuperará este dinero cuando deshaga sus posiciones de riesgos. Continuando con las ventajas de los derivados tenemos, tercero, se puede obtener beneficios sin inmovilizar capital. El mercado español de futuros financieros, en el mercado donde cotizan los derivados, liquida diariamente todas las operaciones realizadas por los inversores. Cuarto, los futuros son muy líquidos. Durante más de 7 horas al día el futuro cotiza constantemente en el mercado de derivados y con precios de compra y venta muy estrechos. Y como última ventaja tenemos la quinta, se pueden obtener ganancias tanto cuando la bolsa sube como cuando baja. Los derivados son productos en los que uno se obliga a responder en un tiempo futuro. Por lo tanto, un inversor puede vender hoy sin tener el activo, pero obligándose a comprarlo el día de vencimiento. Desventaja de los derivados. Primero, los mercados de derivados han llegado a jugar un papel especulativo en algunos casos. Sin embargo, es necesario el factor especulativo para proveer liquidez al mercado. Segundo, representan una transferencia de riesgos, ya que una de las contrapartes de la cobertura de riesgo cuya expectativa no se cumple es quien asume el riesgo, es decir, pierde. Tercero, se pueden disfrazar grandes desventajas de los instrumentos subyacentes, creando una burbuja especulativa artificial con el instrumento derivado, que puede llegar a ser incongruente con las características del bien subyacente. Es decir, que un instrumento derivado puede ser muy bursátil cuando el subyacente ni siquiera es atractivo para el mercado. Esto sucede muy poco, sin embargo, puede llegar a suceder. Otro de los puntos es los derivados, porque son considerados como instrumento de gestión de riesgos.
El riesgo puede entenderse como posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o de que no tengamos o existan un retorno absoluto. Entonces, esta es la sustentación, profe, del trabajo solicitado. Espero pues esté cumpliendo con, con, con los objetivos inicialmente plantados en la actividad. Muchas gracias.